El universo liberador de Prudencia Ayala. Nacida en Nahuizalco en 1885, en la zona occidental de la República de El Salvador, Prudencia Ayala, una mujer de origen indígena, se dedica durante buena parte de su vida a sobrevivir, como ocurre con la mayor parte de las féminas de aquella época en el territorio salvadoreño. Su trabajo esencial se desarrolla sobre la base de adivinar el futuro. Se convierte en la sibila santaneca, como le llaman en aquella época, en alguien que adivina a través de diversas artes el futuro de las personas. Y esto le permite viajar también a la República de Guatemala. La República de Guatemala estaba en aquel entonces dominada por el tirano Estrada Cabrera, Manuel Estrada Cabrera. Y ella termina en la cárcel poco antes de las fiestas del centenario de la independencia, como lo deja anotado en uno de sus libros titulado Esible, recientemente republicado por un esfuerzo editorial conjunto de Ediciones Amate Voz y el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, en San Salvador. Eh, Prudencia Ayala empieza a publicar periódicos, a pesar de apenas tener conocimientos de leer y escribir, pero empieza a publicar periódicos como Redención Femenina, mediante los cuales empieza a señalar algunos de los defectos y de los problemas que la sociedad salvadoreña y en general centroamericana tienen con respecto a las mujeres de su tiempo. Eh, a través de Redención Femenina, su difícil prosa a veces, vamos a encontrar una serie de ideas muy interesantes y muy de avanzada en aquella época. Prudencia Ayala se concentra básicamente en cuestionar por qué las mujeres tienen que llevar una situación de vida tan opresiva como la que hay en ese momento. ¿Por qué las mujeres son víctimas del alcoholismo, tanto de forma directa como de manera indirecta, a través de sus parejas o de sus padres o de sus hermanos? También se cuestiona el abandono de los hijos por parte de los hombres, la ausencia de educación para las mujeres, por ejemplo. Entonces va presentando una serie de interrogantes y cuestionamientos que finalmente reciben el apoyo de algunos intelectuales hombres para decir, miren, esta señora tiene realmente mucha razón en lo que está cuestionando, ¿no? Intelectuales como Alberto Masferrer, por ejemplo, le brindan su apoyo para continuar con aquella labor de cuestionamiento de las actitudes y de las eh, visiones sociales que había en aquella época. Entonces, todo eso le permite a Prudencia Ayala acumular una serie de elementos a través de sus libros Inmortal Amores de Loca y Payaso Literario en Combate para presentar a la sociedad salvadoreña y cuestionarla, ¿verdad? Cuestionarla en muchos sentidos raigales, ¿verdad? Radicales. Por ejemplo, Prudencia Ayala empieza a usar bastón cuando el bastón es un tema de mando para los hombres, ¿verdad? Y ella comienza a utilizar un bastón en señal de un reto ante la sociedad. Entonces, en sus libros, Inmortal, Amores de Loca y Payaso Literario en Combate, y además Cecible, ¿verdad? Que es el otro libro, eh, ella hace un llamado prácticamente a cuestionar a la sociedad salvadoreña. Y es así como en 1930 lleva a la culminación sus ideas, en el sentido de que se presenta ante la Alcaldía Municipal de San Salvador y ante la Corte Suprema de Justicia en el Palacio Nacional, en el centro de la capital salvadoreña, para exigir que se le dé una respuesta respecto a si las mujeres, bajo la Constitución de 1886, tienen derechos políticos y pueden aspirar a la presidencia de la República. Es el momento en el cual ella trata de crear un movimiento a su alrededor para poderse postular a la presidencia de la República. Es un hito, es un hecho pionero en América Latina que una mujer busque la presidencia de la República.
La respuesta que se le da de parte de las instituciones oficiales es que las mujeres no están contempladas como ciudadanas al interior de la Constitución de 1886, que era la más liberal que existía hasta ese momento en la historia constitucional salvadoreña. Entonces, se le priva a Prudencia de la oportunidad de poderse inscribir como precandidata a la presidencia de la República. Aunque logre un apoyo de un partido político, ella no puede competir por la máxima magistratura del Estado salvadoreño. Entonces, para las elecciones de 1931, que las termina ganando el ingeniero Arturo Araujo, ella no puede postularse a ese cargo de elección. De hecho, en diciembre de 1930, Prudencia es vapuleado en una calle de la capital salvadoreña, ¿verdad? Sufre un atentado en su contra, es golpeada salvajemente para que no continúe con aquellas aspiraciones presidenciales. En este sentido, Prudencia fallece en la capital de El Salvador en 1936. Sin embargo, su legado continúa, ¿verdad? Porque es en 1938 y 1939 cuando las mujeres salvadoreñas comienzan a votar de manera parcial, ¿verdad? Y en 1950 se consigna finalmente el derecho al voto universal, ¿verdad? En la constitución de aquella época. Eh, es así como las mujeres entonces obtienen finalmente el derecho al voto, ¿verdad? Que es un elemento que venían peleando desde 1892. Había ya mujeres en el occidente de El Salvador, en Aguachapán y Santa Ana específicamente, que se habían organizado en clubes femeninos para empezar a exigir el derecho al voto. Y en 1921 habían conseguido que la última constitución federal emitida en la capital de Honduras, en Tegucigalpa, les reconociera ese derecho al voto. Entonces, en este sentido, Prudencia forma parte de un movimiento bastante grande en el que las mujeres centroamericanas van a tratar de obtener el derecho a votar y el derecho a ser sujetas de elección popular también. Pero no va a ser hasta 1954 cuando las primeras mujeres logran llegar a las diputaciones, logran llegar a la Asamblea Legislativa como sujetas de elección popular. Entonces, en ese sentido, la historia del voto femenino en El Salvador tiene en Prudencia Ayala un capítulo muy importante, pero no es el único que hay. Entonces, es importante conocer el contexto en el cual ella desarrolla su lucha, porque el hito de Prudencia Ayala es tener la valentía de llegar ante la Asamblea, ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Alcaldía Municipal de San Salvador y exigir que se le dé una respuesta a su inquietud de si las mujeres son o no personas que tienen derechos civiles y políticos amparados bajo la Constitución de 1886. En este sentido, Prudencia Ayala resulta una persona pionera, ¿verdad? En la década de los 90, cuando ella resurge para la historia nacional, es interesantísima la reacción que tiene la sociedad salvadoreña ante esos primeros estudios de su obra y ante esa reivindicación de su memoria. Es interesantísimo lo que ocurre a partir de ese momento porque la figura de Prudencia Ayala, que había estado olvidada por casi 65 años, reaparece con mucha fuerza y se comienza una serie de estudios, de tesis y de papers para estudiar a profundidad su trabajo, su legado y sobre todo conservar lo poco que existía ya en aquella época de sus escritos y tratar de rescatar cada vez más algunas publicaciones que estaban perdidas en el resto de la región centroamericana.